¿Qué más, muchachos? Espero que se encuentren todos muy bien. Bueno, en este video lo que les voy a mostrar es los estilos de diseño tipográfico que pueden existir en el momento. Esto difícilmente lo van a encontrar en bibliografías o libros porque este es un tema que es muy nuevo, es un tema que se da más o menos finalizando el siglo XX, comenzando el siglo XXI, y entonces allí podemos observar una serie de diseños en donde la intervención tipográfica ha variado bastante. Ese diseño tipográfico ya hoy en día no es lo mismo que, por ejemplo, como se hacía en los años 20, 30, 40, 50 del siglo XX. Esto ha cambiado mucho, hay muchas ramificaciones, muchas formas, muchos estilos, y yo aquí lo que voy a tratar es de reunir estos diseños en 7 estilos diferentes del diseño tipográfico. Vamos a comenzar con el primero haciendo referencia a un artista. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a elegir una persona famosa, que puede ser, por ejemplo, un cantante, o puede ser, por ejemplo, un actor o una actriz, o puede ser, por ejemplo, un político, y entonces ese artista va a tener algunas frases. Por ejemplo, si es un cantante, va a tener algunas canciones, y esas canciones vamos a elegir una frase, y con esa frase vamos a hacer el diseño tipográfico. Este ejemplo que estamos viendo aquí es de la cantante Amy Winehouse, una actriz que pertenece al club de los 27 cantantes históricos del rock muertos a la edad de los 27 años. Fíjense que de todas sus canciones aquí hay una elegida, hay una frase de esa canción, y esa frase está formando el cabello que era muy particular en ella, ese cabello en la parte superior que parecía como una especie de corona, y ese texto está formando ese cabello en la parte superior de la cabeza. Entonces el texto tipográfico, haciendo alusión a un artista, lo que hace es que con ese texto se esté formando alguna parte de ese rostro, de ese cabello, de esa persona en especial. No necesariamente tiene que ser así. Vamos a mirar ejemplos aquí a continuación. Este ejemplo que sigue es de Madonna con su canción Material Girl. Por eso es que a ella toda la vida le han dicho la chica material. La imagen de ella, fíjense que el texto ya no está por dentro de ella, simplemente está a su alrededor la frase elegida, y eso sí, la imagen que el diseñador gráfico diseña, crea, ilustra, tiene que ver con el video de la canción, y ya el diseño tipográfico pues está alrededor, tiene también mucho que ver con el video musical. Vamos con otro ejemplo. Este es de Cyndi Lauper con la canción Girls Just Want to Have Fun. Fíjense que alrededor hay otras frases que tienen que ver con la canción, tienen que ver con la artista, y con imágenes que también tienen que ver con el video de esa canción. Y el diseño tipográfico pues se nota, ¿cierto? Se nota bastante, hay muchos elementos gráficos que pueden aportarle a este tipo de diseño para que se haga ver bonito, agradable e impactante visualmente. Vámonos con otro artista, que es John Lennon con su canción Imagine, una de las canciones más famosas en la historia del rock. Ahí está una de las frases, que es la frase que tiene que ver con el coro de la canción. Y observen cómo se van deformando las letras, cómo se van deformando las frases para ir dando una composición que visualmente es muy atractiva, muy llamativa, además del colorido espectacular que le ponen a los textos con ese fondo negro. Vámonos con otra imagen. Esta es una actriz de cine muy famosa, en algún momento fue cantante. Esta es Judy Garland, de la película Judy del año pasado, que fue la actriz nominada al Oscar como mejor actriz. Renée Zellweger incluso ganó el Oscar como mejor actriz. Les recomiendo poder ver esa película porque de verdad es interesante, es bonita, con un final muy, muy emotivo y muy espectacular. Ella es la actriz que se hizo famosa a la edad de los 14 años con una película que se llamó El Mago de Oz. Y este texto que estamos viendo aquí en esta imagen hace alusión
a esa película del Mago de Oz. Incluso la imagen tiene que ver mucho con la temática de esa canción. Entonces miren que cada diseñador gráfico hace su trabajo con respecto al artista que ha elegido. En este caso el artista es una banda, la banda es Led Zeppelin, la canción es Stairway to Heaven. ¿Qué quiere decir Stairway to Heaven? Una escalera al cielo. La primera frase de la canción hace alusión también a una mujer que va subiendo por esa escalera al cielo en busca de algo que no se sabe todavía qué es. En la canción pues no determinan qué es lo que va a ir a buscar allá. Pero fíjense que el texto de la letra de la canción está en cada una de las escaleras y a través de las escaleras va subiendo la mujer al cielo. Listo, pasamos a un segundo estilo de diseño tipográfico. Este tiene que ver con los autores de diseños de letras o de tipografías. Y en este tipo de diseño pues se va a mostrar las características del autor, las características de la letra, los datos relevantes de esa persona como diseñador gráfico, los datos importantes, las connotaciones, la parte de significación de la fuente, etcétera. Entonces aquí por ejemplo tenemos dos piezas gráficas de Max Midinger, que es el creador de la letra helvética. El de arriba, que es sobre fondo blanco, ustedes van a ver que está la edad de nacimiento o la edad de diseño de la letra helvética. Está la imagen de Max Midinger, está un texto así diagonal alusivo a él, que tiene que ver con su historia. Está la fuente helvética como tal, están unos logos que son diseñados con la fuente helvética. Está la fuente, la familia de la fuente, que es la light, la regular, la bold y la black. Y bueno, ya ustedes ahí pueden observar entonces que este es otro diseño tipográfico que ya hace referencia a una persona que ha sido diseñador o creativo de alguna fuente. Observen este otro también de la fuente helvética con Max Midinger como su creador. No está la imagen de él, pero sí aparece el año, la fuente, las características de su historia como autor y las características de la fuente como tal. Pasamos ahora a este otro diseñador gráfico, creador de la Cooper Black. El señor es Oswald Bruce Cooper. Ahí está la edad de nacimiento, la edad de muerte, de fallecimiento, está la fuente como tal, en mayúsculas y minúsculas, están las características de la fuente y al lado derecho están los datos relevantes de Cooper como creador, como diseñador. También tenemos a Paul Renier, del cual hablamos mucho en clase. Hizo parte de la Bauhaus. Recuerden la recomendación que yo les di en clase: averiguar, consultar sobre la Bauhaus, que es el padre, es la escuela en donde nació el diseño gráfico y se profesionalizó el diseño gráfico. Pues bueno, allí hacía parte, en el taller de publicidad hacía parte el señor Paul Renier, y él fue el que diseñó la fuente futurista, la fuente moderna, a la cual llamó Futura. Y con esto cambió mucho el diseño tipográfico, porque las fuentes tenían en ese entonces unos diseños muy adornados, unos diseños con mucha caligrafía. En cambio aquí eliminó todo lo que es el adorno, toda la caligrafía, y logró destacar las fuentes lo más sencillamente posible. Ahí está entonces la edad de nacimiento, la edad de fallecimiento, las características de la fuente, datos históricos del autor. Otro ejemplo de Paul Renier. Ya llevamos 3. Vámonos ahora para la Times New Roman. El creador es Stanley Morrison, y ahí podemos observar el nombre de la letra, el nombre del autor. Podemos ver aquí en este texto diagonal las características de la letra, las características o datos relevantes del autor. Vamos a ver otros 2 ejemplos más de Stanley Morrison. En la parte superior un anuncio, y en la parte inferior como una especie de afiche. Ya ustedes ahí pueden observar entonces cuál es el estilo tipográfico cuando se hace referencia a un autor de una fuente como tal. Vamos a un tercer estilo. Esto es como una especie de Art Nouveau, pero ya tipográfico y digital.
El Art Nouveau es un estilo de arte, movimiento artístico de finales de los años 1800, principios de los años 1900, y entonces en ese estilo pues preponderaban como las formas naturales, las formas de las hojas, las formas del cielo, de las nubes. Tenía mucho que ver también con el cabello del ser humano y se jugaba mucho con el diseño de esas formas, pero entonces ya esto en el diseño tipográfico, en esas formas ya se le acomoda texto. Fíjense que esas formas naturales en el cabello de esta persona se diseñan a través de texto, y ese texto puede tener el mensaje. Si ustedes observan y se han dado cuenta, estos textos a veces no se entienden muy bien, y la idea yo creería que es que los textos mejor se entiendan lo más perfectamente posible, porque allí hay un mensaje que pues el espectador debería comprender. Pero hay veces que al deformar las letras, esas letras a veces no se leen bien. Entonces yo creo que si vamos a trabajar con este tipo de diseños, procuremos que ese texto de pronto sea más fácil de leer, sea más entendible, sea más claro para la vista y los ojos del espectador. Vamos a ver otros ejemplos. Fíjense cómo forman aquí los efectos, cómo deforman las fuentes para ir logrando los diseños tal como los artistas los quieren mostrar. Otro ejemplo, fijémonos allí. El caso es que a la hora de hacer este tipo de diseños, fíjense que las formas van empatando muy bien, tanto en altura como en base. En la parte superior como en la parte inferior van a haber unos renglones que se van separando con las mismas letras, y se van separando con unos espaciecitos que son muy delgaditos, unos espaciecitos que van encajados muy bien en cada uno de los renglones. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta, porque las letras se van deformando, pero van creando su propio espacio con respecto a las letras que están bien sea arriba, a los lados o en la parte inferior. Más ejemplos con el Art Nouveau tipográfico y digital. Al lado izquierdo está esta ilustración hermosísima y al lado derecho ya está la parte del texto como tal. Fíjense las formas curvas, cómo van logrando el efecto de este diseño tipográfico. Por aquí hay otro ejemplo. ¿Por qué se le dice tipográfico y digital? Porque en el Art Nouveau del siglo XIX y del siglo XX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se jugaba mucho con las formas naturales, o sea, eran líneas, eran adornos, pero muy pocas veces tenía texto. Entonces aquí ya sí se le acomoda el texto, y este texto se hace de manera digital, desde un computador. En esa época no existía lo electrónico ni lo digital, todo era de manera manual. Hoy en día sí. Hoy en día podemos trabajar esto inicialmente pues obviamente desde lo manual, pero ya después a llevarlo a un programa vectorial como Corel o Illustrator, incluso Photoshop, pues podemos lograr este tipo de efectos deformando los textos para que queden de esta manera. Un último ejemplo, este árbol, fíjense que hasta las raíces tienen texto, y en la parte superior en donde está el árbol como tal, pues las hojas y las ramas también van a tener texto. Pasamos a un cuarto estilo. Este diseño tipográfico es un diseño de cosas o animales con frases, palabras o letras. Aquí pueden haber mensajes. Por ejemplo, en este caso, esto es un diseño publicitario de una marca de cerveza. Fíjense que ahí hay un texto. Hay que leer un poquito para poder entender qué es lo que dice. Y bueno, eso siempre ha sido el eterno problema del diseño tipográfico, que hay veces que es difícil la lecturabilidad. Pero lo importante es tratar de, a la hora de diseñar un tipo de trabajo como este, es que el texto se lea muchísimo mejor. Otro anuncio publicitario, también de un vaso de cerveza. Fíjense que se puede uno apoyar en este caso con elementos gráficos, como por ejemplo la espuma en la parte superior y la base en la parte inferior del vaso. De ahí hacia adentro todo es tipográfico, o sea que la tipografía
que puede estar diagonal, puede estar horizontal, puede estar vertical, puede estar rotada en cualquier ángulo, vaya formando la estructura del vaso y vaya formando la estructura de la cerveza como tal. Ejemplos que se ven bien. Otro ejemplo por aquí con textos de fuentes diferentes, con colores diferentes, y van logrando el efecto visual de ese vaso también de cerveza. Pero no necesariamente es todo cerveza, pues aquí traigo 3 ejemplos de cerveza, pero fíjense que pueden ser cualquier otras cosas, como en este caso, o pueden ser también animales como en este perrito, la cabeza de este perrito. Entonces simplemente los textos por dentro van formando la imagen que está por fuera, y de esa manera vamos a ir logrando el diseño tipográfico que sea llamativo y que sea visualmente atractivo. Miremos esta iguana, también con texto. Aquí ya este es un efecto muy de Photoshop. La iguana puede ser una fotografía y simplemente por dentro del texto se va acomodando la imagen de la fotografía, y por eso es que queda tan fotográfica la imagen. O puede ser algo mucho más vectorial, como en este caso de esta mosca, que aquí sí se nota mucho el vector. Fíjense la cabeza, los ojos, las antenas, las patas, las alas, todo va teniendo su forma y todo va teniendo su diseño, y si observan un poquito más, este diseño de esta mosca es con solamente una palabra que se repite al por mayor para poder lograr el diseño final, que es la palabra fly, que quiere decir mosca traducido al español. O miren por ejemplo este corazón, o miren por ejemplo esta arma. Entonces aquí hay algo muy importante, muchachos, es que estos artistas, porque son artistas digitales, con esto ustedes pueden tener rentabilidad, con esto ustedes pueden lograr tener un banco de imágenes en internet y vender estas obras de arte. Estas obras de arte se pueden vender al por mayor, no es como en la antigüedad que se vendía solamente una obra de arte y ya. Ya hoy en día a través de lo digital ustedes pueden crear un diseño de estos y venderlo al por mayor. El que lo quiera vender, usted le pone un valor un poco más económico y le puede sacar un jugo económico también muy grande, porque lo puede vender 5, 10, 50, 1000 veces diferentes a personas diferentes. Vamos con un sexto estilo tipográfico, que es el caligrama. El caligrama es como una especie de composición con palabras, ojo, con palabras. De pronto puede tener alguna frasecita, pero no son esas frases grandes, famosas que vimos al principio, sino aquí prepondera más un poquito las palabras de una persona, palabras que tengan que ver con una persona que es famoso también. En este caso es Thom Yorke, que es el vocalista de la agrupación Radiohead. Y entonces con esas palabras, porque fíjense que allí hay como unos difuminados, ¿cierto? Hay unos difuminaditos que ayudan un poquito, pero básicamente las palabras en cuanto al tamaño, la composición, la ubicación, van formando la figura de ese personaje. No hay nada más, allí no hay líneas, allí no hay objetos, allí no hay formas. Todo es con base en las palabras con las cuales se está creando la imagen del rostro de esta persona. Entonces aquí está Thom Yorke, el vocalista de Radiohead. En este caso está Bob Marley, la misma situación, el mismo artista, con un resultado muy parecido. Aquí tenemos a Marilyn Monroe, ya este es en blanco y negro, y fíjense lo espectacular de la forma, como las letras se van formando a través del rostro de Marilyn para lograr este diseño tipográfico al final. En este caso es Jimi Hendrix, y allí también tenemos otras palabras que tienen que ver con su vida, que tienen que ver con su banda, que se llama The Experience, Jimi Hendrix and the Experience. Y este es otro personaje que hoy en día es muy famoso en cuanto al diseño tipográfico, se llama Walter White, y este es bastante Photoshop, porque fíjense que es la fotografía del señor o una ilustración muy bien elaborada del señor, pero por dentro de las letras está esa imagen fotográfica. Entonces las letras relucen sobre ese fondo negro y van logrando este diseño tipográfico espectacular. Y vámonos con el último
estilo tipográfico, de diseño tipográfico, que es el diseño de frases célebres. Y este diseño de frases célebres es la composición tipográfica con alguna frase conocida de alguna persona, de cualquier persona. O sea, esas frases o a veces hasta trabalenguas que pueden existir, que son del común de la sociedad, son populares. Y entonces ya con esto empieza la frase a diseñarse. Y para ello vamos a tener en cuenta, aquí sí tenemos en cuenta objetos como por ejemplo banderines, como por ejemplo rayitas, como por ejemplo goticas, como por ejemplo la extensión de una letra. Fíjense, la letra L de la palabra love, la letra L se extiende en la parte inferior, o como por ejemplo aquí la letra M en la parte inferior, en donde dice Kurt Cobain, que es el creador de esta frase. Esa letra M se extiende un poquito más y da la forma como de un banderín. Entonces aquí podemos tener en cuenta círculos, rectángulos, estrellas, líneas, banderines, cualquier tipo de elemento gráfico que necesitemos. Miren, en este caso, por ejemplo, hay una boca, hay un texto, un globito de texto, hay una mano, hay cositas, una lupa, que sirven para enriquecer visualmente el diseño tipográfico de esa frase. Esa frase puede ser larga, como en este caso, como también puede ser cortica, como en este otro caso. Entonces, simplemente es elegir una frase que sea del común, que sea muy conocida, y diseñarla y ponerle, eso sí, los elementos que tengan que ver con la frase, porque no es poner por poner cualquier cosa, sino poner según lo que la frase dice. Si la frase habla de cine, poner elementos de cine. Si la frase habla de música, poner elementos musicales. Entonces, dependiendo de qué diga la frase, hacer la composición ya como tal. Puede ser algo mucho más sencillo como esto, en donde solamente nos vamos a apoyar con líneas, como en estos casos, con fondos. Fíjense que esto ya es en blanco y negro simplemente, y nos estamos apoyando de algunas flechitas, algunas líneas, algunos banderines y ya, simple. Ahí está entonces, muchachos, los ejemplos que yo les tenía de todo lo que es el diseño tipográfico, que hoy en día tiene muchas formas, tiene muchos estilos. Yo los invito para que ustedes vayan a la plataforma y además miren otros dos ejemplos que hay allí de diseño tipográfico, que es el Modern Mantra y que también es el Pinacograma, para que miren esos otros dos, que los tengo por separado de esta presentación porque son muy llamativos, porque son muy nuevos. Son dos estilos que son de este siglo, del siglo XXI, y que seguramente les puede interesar a ustedes para poder aprender muchas más cosas, ser más creativos y llegar a ser mejores profesionales. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, no duden en contactarse conmigo. Me lo preguntan por el WhatsApp o por el correo electrónico, que yo voy a estar pendiente de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Chao, que estén bien.